Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Los miembros y oficiales de la Iglesia se reúnen desde todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de sus líderes de la Iglesia. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan de esta conferencia en todo el mundo, donde sea que se encuentren. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, ha pedido que yo dirija esta sesión. Reconocemos esta mañana el fallecimiento de nuestro querido profeta y compañero, el presidente Thomas S. Monson, el 2 de enero de 2018, y extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia. Su largo y devoto ministerio bendijo la innumerable cantidad de personas de todo el mundo. Asimismo, deseamos recordar la vida y servicio del elder Von G. Kitch de los 70, quien falleció inesperadamente el 26 de enero de 2018. Expresamos nuestro amor y cordial saludo a su familia también. La música de esta mañana está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy, con Andrew Answorth y Clay Christiansen al órgano. El coro abrió esta reunión con Dulce tu obra es Señor, y ahora cantará Te damos, Señor, nuestras gracias. La primera oración la ofrecerá el elder Mervyn B. Arnold de los 70.
Nuestro querido Padre Celestial, en este día sagrado, nuestros corazones están agradecidos por un profeta de Dios que ha sido sostenido. Pedimos una bendición especial sobre el presidente Russell Nelson, quien dirige esta iglesia. Oramos por su familia. Estamos agradecidos, Padre, por el hecho de que recordamos especialmente al Salvador en esta hermosa época de Pascua. Te pedimos que recordemos especialmente la forma en que Él ministró y que ministrará a otros, especialmente a aquellos de manos caídas. Oramos, Padre, por los huérfanos y las viudas. Oramos una bendición especial sobre esta congregación, doquiera se encuentran reunidos, que han venido aquí para recibir de tu amor. Oramos que todos escuchen atentamente al profeta hoy y lo que Él nos enseñe, cómo le amamos, cómo apreciamos, Padre. Y lo decimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, el presidente Nelson ha pedido que yo trate los asuntos de la asamblea solemne por la cual nos hemos reunido hoy. Esta es una ocasión de mucha importancia para los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días de todo el mundo. Desde el 10 de octubre de 1880, cuando John Taylor fue sostenido como sucesor de Brigham Young, como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, cada una de estas ocasiones ha sido designada como una asamblea solemne del cuerpo de la Iglesia para expresar la voz de la Iglesia. Votaremos por quórumes y grupos. Donde sea que estén, se les invitará a ponerse de pie solo cuando se les solicite y se expresen levantando la mano si eligen sostener a aquellos cuyos nombres se presentarán. Solo deben votar cuando se les pida que se pongan de pie. Las autoridades generales asignadas al tabernáculo y al salón de asambleas en la manzana del templo observarán la votación desde esos lugares. En los centros de estaca, un miembro de la presidencia de estaca observará la votación. Si bien alguien emite un voto contrario, esas personas deben comunicarse con sus respectivos presidentes de estaca. Ahora procederemos. Una vez más, sírvanse ponerse de pie y votar solo cuando se les pida hacerlo. Pedimos a los miembros de la primera presidencia que se pongan de pie. Se propone que la primera presidencia sostenga a Russell Marion Nelson como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Aquellos de la primera presidencia a favor, sírvanse manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga a Dallin Harris Oaks como primer consejero y a Henry Benyon Eyring como segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Aquellos miembros de la primera presidencia a favor pueden manifestarlo.
Se propone que la primera presidencia sostenga a Dallin Harris Oaks como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a Melvin Russell Ballard como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Los miembros de la primera presidencia a favor pueden manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles a M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald E. Rasven, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett Walter Cobb y Ulises Suárez. Miembros de la primera presidencia, por favor manifestarlo. Se propone que la primera presidencia sostenga a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas videntes y reveladores. Miembros de la primera presidencia, sírvanse manifestarlo. Ahora la primera presidencia tomará asiento. Elder Gon y Elder Suárez, por favor, tomen su lugar con el quórum de los 12 apóstoles. Los miembros del quórum de los 12 apóstoles, solamente, incluidos el Elder Gong y el Elder Suárez, sírvanse ponerse de pie. Se propone que el quórum de los 12 apóstoles sostenga a Russell Marion Nelson como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, como han sido presentados y como ha votado la primera presidencia. Miembros del quórum de los 12, a favor, sírvanse manifestarlo. Pueden tomar asiento. Pedimos a los 70 autoridades generales y miembros del obispado presidente ponerse de pie. Se propone que todos los 70 autoridades generales y miembros del obispado presidente sostengan a Russell Marion Nelson como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, como han sido presentados y como ha votado la primera presidencia. Todos los 70 autoridades generales y miembros del obispado presidente que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Pueden tomar asiento. Pedimos a las siguientes personas ponerse de pie donde sea que se encuentren en el mundo, todos los 70 de área, patriarcas ordenados, sumos sacerdotes y élderes. Se propone que Russell Marion Nelson sea sostenido como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, como han sido presentados y como se ha votado. Todos a favor, sírvanse manifestarlo. Si hubiera alguien en contra, sírvase manifestarlo. Pueden tomar asiento. Todas las integrantes de la Sociedad de Socorro, es decir, todas las mujeres de 18 años en adelante, sírvanse ponerse de pie. Se propone que Russell Marion Nelson sea sostenido como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, como han sido previamente presentados y como se ha votado. Todas las que estén a favor, sírvanse a indicarlo levantando la mano. Si hubiera alguna en contra, sírvase a indicarlo. Pueden tomar asiento. Con todos los adultos que han tenido la oportunidad de sostener a la primera presidencia y quórum de los 12, los jóvenes ahora y mujeres jóvenes podrán hacerlo también. Miembros del sacerdocio arónico, ponerse de pie. Se propone que Russell Marion Nelson sea sostenido como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, como han sido previamente presentados y como se ha votado. Todos los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Los que estén en contra pueden indicarlo. Pueden tomar asiento. Sírvanse ponerse de pie las mujeres jóvenes entre 12 y 18 años, por favor. Se propone que Russell Marion Nelson sea sostenido como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, como han sido previamente presentados y como se ha votado. Todas las que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las que estén en contra pueden manifestarlo. Pueden tomar asiento. Ahora pedimos a todos los miembros, donde sea que se encuentren, incluyendo los que previamente se pusieron de pie, a que se pongan de pie. Se propone que Russell Marion Nelson sea sostenido como profeta vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con sus consejeros y miembros del quórum de los 12 apóstoles, como han sido presentados y como se ha votado. Todos los que estén a favor, sírvanse a indicarlo levantando la mano. Los que estén en contra pueden indicarlo. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos y hermanas, por su amor y apoyo. Tocaremos los asuntos de la conferencia relacionados al relevo y sostenimiento de otros oficiales de la Iglesia durante la sesión del sábado por la tarde. Ahora el coro cantará cuando oímos al profeta. Después del himno tendremos el privilegio de escuchar al presidente M. Russell Ballard, quien recién fue sostenido como presidente en funciones del quórum de los 12 apóstoles. A él le seguirá el elder Brian K. Taylor y el elder Larry J. Echohawk de los 70. Listen to
My brothers and sisters, we have just participated. Hermanos y hermanas, hemos participado en una asamblea solemne, una antigua práctica que se remonta a la historia del antiguo Israel cuando se congregaba para sentir la presencia del Señor y celebrar sus bendiciones. Tenemos el privilegio de vivir en una época en la que esta práctica ha sido restaurada por medio del profeta José Smith. Les insto a escribir en su diario personal lo que sintieron sobre esta sagrada ocasión. Recientemente despedimos a nuestro querido amigo y profeta, el presidente Thomas S. Monson. A pesar de que todos lo extrañamos, estamos profundamente agradecidos porque el Señor ha llamado a un nuevo profeta, el presidente Russell M. Nelson, para que presida su iglesia. Ahora hemos comenzado un nuevo capítulo en la historia de nuestra iglesia. Este es un don precioso de Dios. Cuando sostuvimos al presidente Nelson con la mano en alto, fuimos testigos ante Dios y reconocimos que Él es el legítimo sucesor del presidente Monson. Al alzar la mano, prometimos escuchar su voz según Él reciba la guía del Señor. El Señor ha dicho, daréis oído, refiriéndose al presidente de la Iglesia, a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba. Porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Conozco a nuestro nuevo profeta y presidente desde hace más de 60 años. Soy testigo de que la mano del Señor lo ha estado preparando para llegar a ser nuestro apóstol presidente y profeta a fin de administrar todas las llaves del santo sacerdocio en la tierra. Ruego que cada uno de nosotros lo sostenga completamente a él y a sus consejeros y siga su dirección. También les damos una afectuosa bienvenida al Elder Gong y al Elder Suárez como miembros del quórum de los 12 apóstoles. Después de la resurrección de Jesús, un acontecimiento que celebramos este glorioso fin de semana de Pascua, Él se apareció a sus discípulos y dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Noten una acción de dos partes. Dios envía a su Hijo. El Hijo envía a sus siervos, hombres y mujeres, para llevar a cabo su obra. No nos debe sorprender al saber que aquellos que son llamados a hacer la obra del Señor no son humanamente perfectos. Las Escrituras describen incidentes sobre hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para realizar una gran obra, buenos hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, llamados a servir en sus asignaciones en la Iglesia, que se esforzaron por dar lo mejor de sí, aún no perfectos. Lo mismo sucede con nosotros. Dada la realidad de nuestras debilidades y limitaciones humanas, ¿cómo seguimos adelante en nuestra tarea de apoyarnos y sostenernos el uno al otro? Comienza con la fe, una fe verdadera y sincera en el Señor Jesucristo. La fe en el Salvador es el primer principio de la doctrina y el Evangelio de Cristo. Hace varios años, mientras visitaba la Tierra Santa, pasamos cerca de una planta de mostaza. El director del centro de Brigham Young en Jerusalén me preguntó si había visto un grano de mostaza. Le respondí que no, así que nos detuvimos. Me mostró los granos de la planta. Eran sorprendentemente pequeños. Recordé las enseñanzas de Jesús. Porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará,
y nada os será imposible. Si tenemos una fe tan pequeña como un grano de mostaza, el Señor puede ayudarnos a mover las montañas del desaliento y la duda en las tareas que nos aguardan a medida que servimos con los hijos de Dios, entre ellos los miembros de nuestra familia, los miembros de la Iglesia y aquellos que aún no son miembros de ella. Hermanos y hermanas, la vida puede estar llena de fe, gozo, felicidad, esperanza y amor cuando ejercemos la mínima cantidad de fe verdadera en Cristo, aún un grano de mostaza de fe. El elder George A. Smith recordó un consejo que le dio el profeta José Smith. Me dijo que no debía desalentarme, fueran cuales fueran las dificultades, que si estaba hundido en el pozo más profundo de Nueva Escocia, con todas las montañas rocosas apiladas encima, no debía desalentarme, sino sobrellevarlo, ejercer la fe y mantener el valor, y al final saldría a la cima. Debemos recordar la declaración de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y saber que este es otro don precioso de Dios. Además de los dones que he mencionado, existen muchos más. Ahora hablaré solo de algunos: el don del día de reposo, la Santa Cena, el servicio a los demás y el don inigualable de nuestro Salvador que Dios nos dio. El poder del día de reposo es experimentar en la iglesia y en el hogar la delicia, el gozo y el calor de sentir el Espíritu del Señor sin ningún tipo de distracción. Muchos se permiten casi vivir en línea con sus dispositivos inteligentes. Las pantallas iluminan su rostro día y noche y los auriculares bloquean la voz suave y apacible del Espíritu. Si no apartamos tiempo para desconectarnos, podríamos perder oportunidades de escuchar la voz de aquel que dijo: quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Ahora bien, no hay nada malo en aprovechar los avances de las tecnologías inspiradas por el Señor, pero debemos ser prudentes al utilizarlas. Recuerden el don del día de reposo. La bendición de recibir la Santa Cena nunca debe volverse rutinaria o simplemente algo que hacemos en la reunión sacramental. Tan solo son 70 minutos en toda una semana en la que podemos hacer una pausa y hallar más paz, gozo y felicidad en nuestra vida. Participar de la Santa Cena y renovar nuestros convenios es una señal que le damos al Señor de que siempre nos acordaremos de Él. Su expiación es un don misericordioso de Dios. El privilegio de prestar servicio a los hijos del Padre Celestial es una oportunidad de seguir el ejemplo de su Hijo amado, sirviéndonos unos a otros. Algunas oportunidades de servicio son formales en nuestra familia, llamamientos de la Iglesia y participación en organizaciones de servicio comunitario. Los miembros de la Iglesia no deberían dudar, si es su deseo, en postularse como candidatos a cargos públicos en cualquier nivel del gobierno, donde sea que vivan. Nuestras voces son esenciales e importantes en nuestras escuelas, ciudades y países. Donde existe la democracia, tenemos el deber de votar por hombres y mujeres honorables, dispuestos a servir, nos pueden ayudar y pueden alcanzar a otros a llegar a la eternidad. Recuerden que Jesús les enseñó al intérprete de la ley que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, utilizando el buen samaritano como ejemplo.
El servicio nos da la oportunidad de comprender la vida y el ministerio de Cristo. Él vino para servir, como enseñan las Escrituras, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Posiblemente Pedro ha ofrecido la mejor descripción del ministerio terrenal del Salvador en 3 palabras cuando se refirió a Jesús, quien anduvo haciendo bienes. El Señor Jesucristo es el don más preciado de todos los dones de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nefi captó la importancia de nuestro Salvador cuando declaró: hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Debemos hacer que Cristo sea el centro de nuestra vida en todo momento y en todo lugar. Debemos recordar que es su nombre el que aparece en nuestros lugares de adoración. Somos bautizados en su nombre y somos confirmados, ordenados, investidos y sellados en matrimonio en su nombre. Tomamos la Santa Cena y prometemos tomar su nombre sobre nosotros y llegar a ser verdaderos cristianos. Por último, en la oración sacramental se nos pide recordarle siempre. Al prepararnos para mañana, domingo de Pascua de Resurrección, recordemos que Cristo es supremo. Él es el juez justo, nuestro fiel intercesor, bendito Redentor, buen pastor, Mesías prometido, amigo verdadero y mucho, mucho más. Ciertamente, Él es un don muy preciado del Padre para nosotros. En nuestro discipulado tenemos muchas exigencias, preocupaciones y asignaciones. Sin embargo, algunas actividades siempre deben ocupar el centro de nuestra membresía en la Iglesia, de manera que, manda el Señor, ocupa el oficio al que te he nombrado, socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas. Esta es la Iglesia en acción. Esa es la religión pura. Ese es el Evangelio en el sentido verdadero. Cuando socorremos, levantamos y fortalecemos a quienes tienen necesidades espirituales y temporales. Para hacerlo, se necesita que los visitemos y ayudemos a fin que su testimonio de fe en el Padre Celestial y Jesucristo y su expiación se arraigue en sus corazones. Incluso nuestra membresía en su Iglesia restaurada. Ruego que el Señor nos ayude y bendiga para que atesoremos nuestra membresía en su Iglesia restaurada. Ruego que estemos llenos de amor por todos los hijos del Padre Celestial y que podamos ver sus necesidades estando dispuestos a responder sus preguntas del Evangelio. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador. Lo que se nos enseña en esta conferencia general lo recibimos por la inspiración de apóstoles y profetas, de autoridades generales y hermanas, líderes que son oficiales generales de la Iglesia. Que el gozo y la paz del Señor permanezcan con cada uno. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor, por nuestro profeta. Hace poco fui a la iglesia con mi dulce madre a nuestra antigua capilla, hecha de piedras, atraído por las voces de los pequeños que provenían del mismo salón de la primaria al que asistía hace décadas. Entré en el salón y observé a las afectuosas líderes enseñando el lema del año: Soy un hijo de Dios.
Sonreí al pensar en las maestras pacientes y amorosas que, durante el tiempo de música en aquel entonces, con frecuencia me miraban. Ese niño revoltoso al final del banco, como si se preguntaran, ¿es realmente un hijo de Dios? ¿Y quién lo envió aquí? Invito a cada uno de nosotros a que abramos el corazón al Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Las palabras del presidente Boyd K. Packer son claras. Ustedes son hijos de Dios. Él es el Padre de su espíritu. Espiritualmente son de noble cuna, la estirpe del Rey de los cielos. Grábense esta verdad en la memoria y aférrense a ella. No importa cuántas generaciones tengan, cuál sea su raza o el pueblo que representen, el linaje de su espíritu se puede escribir en una sola línea. Son hijos de Dios. Cuando vean a su padre, dijo Brigham Young, verán a un ser que han conocido desde hace mucho tiempo. Él los recibirá entre sus brazos y ustedes estarán listos para recibir su abrazo y besarlo. Moisés supo de su legado divino cuando habló cara a cara con el Señor. Después de esa experiencia, Satanás vino para tentarlo, con la intención sutil, pero vil, de distorsionar la identidad de Moisés, diciendo, Moisés, hijo de hombre, adórame. Y Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque he aquí, yo soy un hijo de Dios. Esa gran guerra sobre nuestra identidad divina arrasa con furor a medida que el arsenal cada vez mayor de Satanás trata de destruir nuestra creencia y conocimiento sobre nuestra relación con Dios. Afortunadamente hemos sido bendecidos con un entendimiento claro de nuestra verdadera identidad desde el principio. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y los profetas vivientes proclaman, cada uno es un amado hijo o hija procreado en espíritu por padres celestiales, y también como tal, cada uno tiene una naturaleza y destino divinos. El llegar a saber estas verdades con certeza nos ayuda a sobrellevar las tribulaciones, dificultades y aflicciones de todo tipo. Cuando se le preguntó, ¿cómo podemos ayudar a quienes están luchando con un desafío personal? Un apóstol del Señor instruyó, enséñenles su identidad y su propósito. Estas poderosas verdades le cambiaron la vida a mi amiga Jen. Cuando era joven, causó un grave accidente automovilístico. Aunque su trauma físico era grave, sintió un dolor desgarrador porque la conductora del otro auto había fallecido. Alguien perdió a su madre y fue mi culpa, dijo Jen, que solo unos días antes se había puesto de pie y recitado, somos hijas de un Padre Celestial que nos ama. Ahora se preguntaba, ¿cómo puede amarme a mí? El sufrimiento físico pasó, dijo, pero pensé que nunca sanaría de las heridas emocionales y espirituales. A fin de sobrevivir, Jen ocultó sus sentimientos profundamente y se volvió distante y apática. Después de un año, cuando finalmente pudo hablar del accidente, un inspirado consejero le invitó a que escribiera la frase, soy una hija de Dios, y que la repitiera 10 veces al día. Escribir las palabras fue fácil, recuerda, pero no podía decirlas. Eso lo hacía real, y yo en verdad no creía que Dios me deseaba como hija. Me acurrucaba y lloraba. Después de varios meses, Jen finalmente pudo repetirlas todos los días. Derramé mi alma entera, dijo, suplicando a Dios. Entonces comencé a creer las palabras. Esa convicción que el Salvador comenzara a curar su corazón herido, el Libro de Mormón le proporcionó el consuelo y valor provenientes de su expiación. Él sintió mi dolor y mi pesar, mi culpa, concluyó Jen. Sentí el amor puro de Dios y nunca había sentido algo tan poderoso. Saber que soy una hija de Dios es el conocimiento más trascendental que poseo.
Hermanos y hermanas, ¿cómo puede cada uno de nosotros sentir el poder de comprender nuestra identidad divina? Comienza al procurar conocer a Dios, nuestro Padre. El presidente Russell M. Nelson testificó: algo portentoso sucede cuando un hijo de Dios procura saber más acerca de Él y de su amado Hijo. Aprender acerca del Salvador y seguirlo nos ayuda a llegar a conocer al Padre, siendo la imagen misma de su Padre. Jesús enseñó: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Toda palabra y hecho de Cristo revelan la verdadera naturaleza de Dios y de nuestra relación con Él. El elder Jeffrey R. Holland enseñó: con sangre que le brotara de cada poro y un clamor angustioso en sus labios, Cristo buscó al que siempre había buscado, su Padre. Abba, exclamó, Papá. Así como Jesús buscó sinceramente a su Padre en Getsemaní, también el joven José Smith en 1820 buscó en oración a Dios en la arboleda sagrada después de leer: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. José se retiró a orar. Me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza. Vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: José, este es mi hijo amado, escúchalo. Si seguimos los ejemplos del Salvador y del profeta José, al buscar sinceramente a Dios, llegaremos a comprender de una manera muy real, al igual que Jen, que nuestro Padre nos conoce y que somos sus hijos. A las madres jóvenes que con frecuencia se sienten abrumadas y bajo el agua mientras tratan de criar una generación resistente al pecado, nunca subestimen su papel fundamental en el plan de Dios. En los momentos de estrés, tal vez cuando están corriendo detrás de los pequeños y el olor a quemado que viene de la cocina les indica que la cena que prepararon es ahora un holocausto, sepan que Dios santifica sus días más difíciles. No temas, porque yo estoy contigo. Él asegura con calma. Las honramos porque cumplen con la expectativa de la hermana Joy de Jones, quien dijo: nuestros niños merecen entender su identidad divina. Invito a todos nosotros a buscar a Dios y a su amado Hijo. En ningún lugar, dijo el presidente Nelson, se enseña esas verdades de manera más clara y poderosa que en el Libro de Mormón. Abran sus páginas y aprendan que Dios hace todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Él es misericordioso y lleno de gracia, tardo en airarse, sufrido y lleno de bondad, y que todos son iguales ante Él. Cuando se sientan heridos, perdidos, temerosos, enojados, tristes, hambrientos o totalmente abandonados en las circunstancias extremas de la vida, abran el Libro de Mormón y llegarán a saber que Dios nunca nos abandonará, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. No puede hacerlo, no es parte de su carácter. Llegar a conocer a nuestro Padre cambia todo, en especial el corazón. A medida que su dulce espíritu nos confirma nuestra verdadera identidad y el gran valor que tenemos ante su vista, Dios camina junto a nosotros a lo largo del camino del convenio, cuando lo buscamos mediante súplicas en oración. Al escudriñar las Escrituras y esforzarnos por ser obedientes, amo a Dios Todopoderoso, quien llora con nosotros en nuestras aflicciones, corrige pacientemente nuestra falta de rectitud y se regocija cuando abandonamos todos nuestros pecados para conocerle. Lo adoro a Él, que Él es el Padre de los huérfanos y compañero de quienes están solos. Con agradecimiento testifico que he llegado a conocer a Dios, mi Padre, y doy testimonio de la perfección, los atributos y la excelencia de su carácter. Que cada uno de nosotros pueda verdaderamente comprender y apreciar nuestra gran herencia como hijos de Dios al llegar a conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Es mi ferviente oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
Y el primer día de la semana, muy de mañana, ellas fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pusieron de pie junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como ellas tuvieron temor e inclinaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Mañana, domingo de Pascua de Resurrección, recordaremos de una manera especial lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, seremos resucitados igual que Él, para vivir por siempre. Por medio del milagro de la sagrada expiación de Jesucristo, también podemos recibir el don del perdón de nuestros pecados y faltas si aceptamos la oportunidad y responsabilidad del arrepentimiento. Y al recibir ordenanzas necesarias, guardar los convenios y obedecer los mandamientos, podemos obtener la vida eterna y la exaltación. Hoy me gustaría concentrarme en el perdón, un don esencial y valioso que nos ofrece nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. En una noche de diciembre en 1982, mi esposa Terry y yo nos despertamos por una llamada que recibimos a nuestro hogar en Pocatello, Idaho. Cuando contesté el teléfono, solo escuché un llanto. Por fin, la voz débil de mi hermana dijo: Tommy está muerto. Un conductor ebrio de 20 años de edad, manejando a más de 135 kilómetros por hora, negligentemente no se detuvo en una luz roja en un barrio residencial en Denver, Colorado. Se estrelló de forma violenta contra el auto que manejaba mi hermano menor Tommy, matándolos al instante a él y a su esposa Joanne. Regresaban a casa a su pequeña hija después de una fiesta de Navidad. De inmediato, mi esposa y yo viajamos a Denver y nos dirigimos a la funeraria. Nos reunimos con mis padres y hermanos y lamentamos la pérdida de nuestros queridos Tommy y Joanne. Los habíamos perdido debido a un acto criminal sin sentido. Nuestros corazones estaban destrozados y comencé a sentir enojo contra el joven delincuente. Tommy había servido como abogado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y estaba en camino para ser un firme defensor de la protección de las tierras y recursos naturales de los indígenas norteamericanos por los años futuros. Después de un tiempo, se llevó a cabo en un tribunal una audiencia para dictar la condena del joven responsable de homicidio vehicular. Aún con tristeza y pesar, mis padres y mi hermana mayor, Kathy, fueron a la audiencia. Los padres del conductor ebrio también estaban allí. Y una vez que terminó la audiencia, se sentaron en una banca y lloraron. Sentados cerca estaban mis padres y mi hermana intentando lograr control sobre sus propias emociones. Después de un momento, mis padres y mi hermana se pusieron de pie y se dirigieron hacia los padres del conductor y les ofrecieron palabras de consuelo y perdón. Los hombres se saludaron, las mujeres se tomaron de las manos. Hubo un profundo pesar, lágrimas derramadas por todos y el reconocimiento que ambas familias habían sufrido inmensamente.
Mamá, papá y Katy fueron un ejemplo con su tranquila fortaleza y le demostraron a nuestra familia lo que significa el perdón. Ese ofrecimiento de perdón en esos momentos causó que mi propio corazón se ablandara y abrió el paso a la sanación. Con el tiempo aprendí a tener un fuerte deseo de perdonar. Solo con la ayuda del Príncipe de Paz pude aliviar mi dolorosa carga. Mi corazón siempre extrañará a Tommy y a Joan, pero el perdón me permite recordarlos con una alegría sin restricciones. Y sé que volveremos a estar juntos como familia. No sugiero que toleremos la conducta ilegal. Entendemos completamente que a las personas se les tiene que hacer responsables por sus actos criminales y delitos civiles. Sin embargo, también sabemos que, como hijos e hijas de Dios, que seguimos las enseñanzas de Jesucristo, debemos perdonar aún cuando parezca que los demás no se merecen nuestro perdón. El Salvador enseñó, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todos podemos recibir paz inimaginable y asociarnos con nuestro Salvador al aprender a perdonar libremente a las personas que nos han ofendido. Esta asociación invita al poder del Salvador en nuestras vidas, de una manera certera e inolvidable. El apóstol Pablo aconsejó, vestíos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor mismo declaró, por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Las enseñanzas de nuestro Salvador y Redentor son claras. El pecador debe estar dispuesto a perdonar a otros si es que él mismo espera obtener perdón. Hermanos y hermanas, ¿hay personas en nuestras vidas que nos han lastimado? ¿Guardamos sentimientos de resentimiento y enojo que parecen ser justificados? ¿Permitimos que el orgullo nos impida perdonar y seguir adelante? Insto a todos nosotros a perdonar completamente y permitir que la sanación ocurra desde el interior. Y aun si el perdón no llega hoy, tengan en cuenta que si lo deseamos y trabajamos por obtenerlo, vendrá. Así como al final llegó para mí, después de la muerte de mi hermano. Y por favor recuerden que un elemento esencial del perdón es perdonarnos a nosotros mismos. Quien se ha arrepentido de sus pecados, dijo el Señor, es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Ruego que todos nosotros en este día recordemos y sigamos el ejemplo de Jesucristo. En la cruz en Golgota, en su angustia, Él pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando estamos dispuestos a perdonar y lo hacemos, como hicieron mis padres y mi hermana mayor, podemos recibir la promesa del Salvador.
La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Testifico que esta paz llegará a nuestras vidas a medida que obedezcamos las enseñanzas de Jesucristo y sigamos su ejemplo al perdonar a los demás. A medida que perdonemos, les prometo que el Salvador nos fortalecerá y su poder y alegría fluirá en nuestras vidas. El sepulcro está vacío. Cristo vive. Lo conozco y lo amo. Estoy agradecido por su gracia, la cual es el poder fortalecedor que es suficiente para sanar todas las cosas. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. The congregation Ahora la congregación se unirá al coro para cantar singing press Santos Avanzada. after the singing. Luego del himno escucharemos al elder Gary Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles. He will be Le seguirá el elder Lynn G. Robbins of the de la presidency. presidencia de los 70. Following Después del elder Robbins, el coro cantará Tell Me Dime la historia de Cristo. This is the 188th annual Esta es la conferencia semestral anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ruego porque el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros en esta ocasión celestial. Lo que hemos visto colectivamente
hemos visto al 17º profeta que ha sido sostenido el día de hoy. Mientras procuraba recibir la guía para reconocer el tema que el Señor quería que yo abordara hoy, recordé una conversación con un miembro de la nueva presidencia. En este diálogo dijo lo siguiente: albergo la profunda esperanza de que los miembros de la Iglesia comprendan la magnitud de lo sucedido al haber llamado a un nuevo profeta, el presidente Russell M. Nelson, y la importancia y santidad de la asamblea solemne que se llevará a cabo en la conferencia general. Agregó: han pasado 10 años y muchos, en especial los jóvenes de la Iglesia, no lo recuerdan ni lo han experimentado antes. Esto me llevó a reflexionar en las experiencias que he tenido. El primer profeta que recuerdo es el presidente David O. McKay. Yo tenía 14 años cuando él falleció. Recuerdo el sentimiento de pérdida que acompañó a su muerte y las lágrimas en los ojos de mi madre. Recuerdo las palabras cuando dijo: por favor, bendice al presidente McKay. Salían tan naturalmente de mis labios en mis oraciones que si yo no estaba atento, lo seguía haciendo aún después de su muerte. Me preguntaba si mi mente y corazón podrían albergar el mismo sentimiento y la misma convicción por los profetas que vendrían después de él. Pero casi como los padres que aman a cada uno de sus hijos, yo llegué a sentir amor, conexión y testimonio por el presidente Joseph Fielding Smith, quien sucedió al presidente McKay, y por cada profeta que vino después: Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, y actualmente por el presidente Russell M. Nelson. He sostenido a cada profeta con todo mi ser, con la mano y el corazón en alto. Cada vez que fallece uno de nuestros profetas, es natural experimentar tristeza y una sensación de pérdida, mas la tristeza es mitigada por el gozo y la esperanza que recibimos al experimentar una de las bendiciones de la restauración, el llamamiento y sostenimiento de un nuevo profeta viviente sobre la tierra. Hablaré acerca de este proceso divino que se ha seguido en los últimos 90 días. Lo dividiré en 4 segmentos. Primero, la muerte de nuestro profeta y la disolución de la primera presidencia. Segundo, el periodo de tiempo de espera para la reorganización de la primera presidencia. Tercero, el llamamiento del nuevo profeta. Y cuarto, el sostenimiento de un nuevo profeta y de la primera presidencia en asamblea solemne. El 2 de enero de 2018, nuestro querido profeta Thomas S. Monson pasó al otro lado del velo. Él tendrá un lugar en nuestros corazones para siempre. El presidente Eyring expresó unas palabras al fallecer el presidente Monson que describen nuestros sentimientos. El sello distinto de su vida, al igual que el del Salvador, será su interés individual en tender una mano a los pobres, enfermos y a todas las personas del mundo. El presidente Kimball explicó: así como una estrella desaparece en el horizonte, otra aparece en escena y la muerte engendra la vida. La obra del Señor es ilimitada. Aun cuando fallezca un poderoso líder, ni siquiera por un instante queda la iglesia sin dirección, gracias a la benévola providencia que dio a su reino continuidad y perpetuidad. Tal como ya ha sucedido antes en esta dispensación, un pueblo cierra una tumba reverentemente, se seca las lágrimas y vuelve la cara hacia el futuro. Al período de tiempo entre la muerte del profeta y la reorganización de la primera presidencia se le llama interregno apostólico. Durante ese tiempo, el quórum de los 12, bajo la dirección del presidente del quórum, poseen colectivamente las llaves para administrar el liderazgo de la Iglesia. El presidente Joseph F. Smith enseñó: siempre hay alguien a la cabeza de la Iglesia, y si la presidencia de la Iglesia deja de existir por muerte u otra causa, entonces siguen los 12 apóstoles como cabeza de la Iglesia, hasta que nuevamente se organice una presidencia. El interregno apostólico más reciente comenzó con el fallecimiento del presidente Monson el 2 de enero, cuando falleció, y terminó el 14 de enero. Ese día de reposo por la mañana, el quórum de los 12 se reunió en la sala superior del templo de Salt Lake en espíritu de ayuno y oración, bajo la dirección del presidente Russell M. Nelson, el apóstol de mayor antigüedad y presidente del quórum de los 12.
En esa sagrada y memorable reunión, siguiendo un precedente bien establecido en unidad y con unanimidad, estas autoridades generales se sentaron por antigüedad en 13 asientos en semicírculo y levantaron la mano para sostener, en primer lugar, la organización de la primera presidencia, y después para sostener al presidente Russell Marion Nelson como el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Después del sostenimiento, el quórum de los 12 nos juntamos en círculo y pusimos las manos sobre la cabeza del presidente Nelson para ordenarlo y apartarlo, con el siguiente apóstol de mayor antigüedad actuando como portavoz. Luego el presidente Nelson nombró a sus consejeros, al presidente Dallin Harris Oaks y al presidente Henry B. Eyring, con el presidente Oaks como presidente del quórum de los 12 apóstoles y el presidente Melvin Russell Ballard como presidente en funciones del quórum de los 12 apóstoles. Tras los votos de sostenimiento, el presidente Nelson apartó a todos esos hermanos en sus respectivos cargos. Esa fue una experiencia sagrada con una abundante manifestación del Espíritu. Les ofrezco mi testimonio de que la voluntad del Señor, por la que habíamos orado fervientemente, se manifestó poderosamente en las actividades y acontecimientos que ocurrieron ese día. Con la ordenación del presidente Nelson y la reorganización de la primera presidencia, finalizó el interregno apostólico y la nueva primera presidencia comenzó a operar sin que hubiera habido siquiera un segundo de interrupción en el gobierno del reino del Señor sobre la tierra. Esta mañana se ha culminado este proceso en conformidad con el mandato descrito en Doctrina y Convenios, porque es preciso que todas las cosas se hagan con orden y de común acuerdo en la Iglesia, por la oración de fe, y 3 sumos sacerdotes presidentes, sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la Iglesia, forman un quórum de la presidencia de la Iglesia. El elder David B. Hay describió una ocasión previa en que ocurrió este acontecimiento en el que hemos participado hoy. Hoy somos testigos y partícipes de un suceso sumamente sagrado, una asamblea solemne para tratar asuntos celestiales. Como ocurría en la antigüedad, los santos en todas partes del mundo han ayunado mucho y orado para recibir en abundancia el Espíritu del Señor, que se ha sentido muy fuertemente en esta ocasión. Una asamblea solemne, tal como el nombre lo indica, es una ocasión sagrada, seria y reverente en que los santos se reúnen bajo la dirección de la primera presidencia. Hermanos y hermanas, podemos regocijarnos aún exclamar Hosana, que el portavoz del Señor, un profeta de Dios, ha entrado en funciones y que el Señor está complacido porque su obra se esté haciendo en la forma que Él ha decretado divinamente. Este proceso divinamente ordenado conduce a tener otro profeta llamado. Al igual que el presidente Monson fue uno de los más grandes que han habitado la tierra, así lo es también el presidente Nelson. El Señor lo ha preparado y le ha instruido para liderarnos en esta época de la historia del mundo. Es una gran bendición tener ahora al presidente Russell M. Nelson como nuestro amoroso y ferviente profeta, el presidente de la Iglesia número 17 en esta última dispensación. El presidente Nelson es un hombre extraordinario. He tenido el privilegio de servir en el quórum de los 12, siendo él mi presidente de quórum por más de 2 años. He viajado con él y me maravilla su energía. Uno tiene que ir muy rápido para seguirle el paso. En su vida ha visitado 133 países. Extiende la mano a todos, tanto a jóvenes como a mayores. Parece que conoce a todos y tiene la habilidad de recordar los nombres. Todo el que le conoce se siente como su mejor amigo. Y así es con cada uno de nosotros, debido al amor y la preocupación sinceros que siente por todas las personas. Mi relación principal con el presidente Nelson ha sido en funciones eclesiásticas. También me he llegado a familiarizar con la vida profesional que él tuvo antes de ser llamado como autoridad general. El presidente Nelson fue un reconocido cirujano del corazón desde los primeros años de su carrera. Fue un desarrollador pionero de la máquina cardiopulmonar. Él formó parte del equipo de investigación que apoyó la primera operación a corazón abierto en 1951, valiéndose de un bypass cardiopulmonar. El presidente Nelson realizó una operación de corazón al presidente Kimball poco antes de que él llegara a ser
el profeta. Resulta interesante ver que aunque el llamado del presidente Nelson al Quórum de los 12 hace 34 años dio fin a su carrera médica de fortalecer y reparar corazones, eso dio comienzo a su ministerio como apóstol, dedicado a fortalecer y reparar corazones de incontables decenas de miles de personas de todo el mundo, que se vieron elevadas y sanadas mediante sus palabras de sabiduría y actos de servicio y amor. Cuando me imagino un corazón cristiano en acción día tras día, veo al presidente Nelson. No he conocido a nadie que ejemplifique esa característica a un mayor nivel que él. Ha sido instructivo para mí poder observar las manifestaciones del corazón de primera mano cristiano que él tiene. Unas semanas después de mi llamamiento a los 12, en octubre de 2015, tuve la oportunidad de poder contemplar lo que fue la vida profesional del presidente Nelson. Antes de ser llamado a los 12, se me invitó a asistir a un evento en el que se le otorgó el premio de cirugía cardiotorácica. Al ingresar en el recinto, quedé atónito al ver la gran cantidad de profesionales presentes para honrar y reconocer la labor que el presidente Nelson había realizado como médico y cirujano muchos años antes. Esa noche, muchos profesionales intervinieron y expresaron su respeto y admiración por la destacada contribución que el presidente Nelson había ofrecido a su especialidad médica. Aunque cada orador esa noche describió los diversos logros de él, me impactó aún más una conversación que entablé con un hombre que estaba sentado junto a mí. Él no sabía quién era yo, pero había conocido al presidente Nelson como el Dr. Nelson, cuando era director del programa de residencia de cirugía torácica de la Facultad de Medicina en 1955. Él había sido alumno del presidente Nelson y compartió conmigo muchos recuerdos. Para mí lo más interesante fue la descripción del estilo de enseñanza del presidente Nelson, que, como dijo, le había aportado una gran reputación. Él me explicó que una buena parte de la instrucción a los residentes de cardiocirugía se llevaba a cabo en los quirófanos. Allí los residentes observaban y realizaban cirugías bajo supervisión docente, como si fuera un laboratorio y salón de clases. Me comentó que con ciertos cirujanos de la facultad, el ambiente en la sala de operaciones era caótico, competitivo, con mucha presión y egocentrismo. Él lo describió como un ambiente difícil y a veces incluso denigrante. Por ello, los cirujanos residentes sentían con frecuencia que sus carreras pendían de un hilo. Entonces me explicó el ambiente singular que había en el quirófano del presidente Nelson. Todo era pacífico, tranquilo y digno. Se trataba con respeto a los médicos residentes. Después de que el doctor Nelson demostraba un procedimiento, esperaba el más alto nivel de desempeño de cada uno de los residentes. Este hombre continuó explicándome que los mejores resultados en los pacientes y los mejores cirujanos salieron de la sala de operaciones del presidente Nelson. Esto no me sorprende, es lo que he observado de cerca. Y me ha bendecido en el Quórum de los 12. Siento que he sido, en cierto modo, uno de sus residentes en formación. El presidente Nelson tiene una manera única de enseñar y de corregir de forma positiva, respetuosa e inspiradora. Él es la personificación de un corazón cristiano y un ejemplo para todos nosotros. De él aprendemos que en cualquier circunstancia en que nos encontremos, nuestra conducta y corazón pueden estar a tono con los principios del Evangelio de Jesucristo. Tenemos ahora la bendición de sostener a nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. En el curso de su vida, él ha magnificado las muchas funciones que ha desempeñado como estudiante, padre, profesor, esposo, doctor, líder del sacerdocio, abuelo y apóstol. Él cumplió con sus funciones en el pasado y lo continúa haciendo así con el corazón de un profeta. Hermanos y hermanas, lo que hemos presenciado y en lo que hemos participado hoy, una asamblea solemne, confirma mi testimonio de que el presidente Russell M. Nelson es el portavoz viviente del Señor para toda la humanidad. Añado también mi testimonio de Dios el Padre, de Jesucristo y de su papel como nuestro Salvador y Redentor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Los errores
forman parte de la vida. Es prácticamente imposible aprender a tocar el piano con destreza sin cometer miles de errores y aún millones de ellos. Pero aprender un idioma también nos presenta en la misma situación. Uno debe sufrir la vergüenza de cometer miles de errores y ni siquiera los mejores atletas del mundo dejan de cometerlos. Se ha dicho que el éxito no consiste en la ausencia del fracaso, sino en ir de fracaso en fracaso sin eliminar el entusiasmo. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, dijo, no fracasé 1000 veces. La bombilla fue un invento en 1000 pasos. C.S. Lewis llamaba a los fracasos las señales hacia el camino del éxito. Con suerte, cada error que cometemos se convierte en una lección de sabiduría, transformando los obstáculos en peldaños. La fe inquebrantable de Nefi le ayudó a ir de fracaso en fracaso hasta conseguir por fin las planchas de bronce. Moisés lo intentó 10 veces antes de que finalmente lograra huir de Egipto con los israelitas. Podríamos preguntarnos si tanto Nefi como Moisés estaban en la obra del Señor, ¿por qué no intervino Él ni les ayudó a lograr el éxito en el primer intento? ¿Por qué les permitió que tropezaran y fracasaran y que a nosotros nos pase lo mismo en nuestro primer intento por alcanzar aquel éxito? Entre las muchas respuestas importantes a esta pregunta, aquí hay algunas. Primero, el Señor sabe que todas estas cosas nos servirán de experiencia y serán para nuestro bien. Segundo, para permitirnos probar a lo largo del camino lo amargo para saber apreciar lo bueno. Y tercero, para demostrar que de Jehová es la batalla y que solo por su gracia podemos llevar a cabo su obra y llegar a ser como Él. Cuarto, para ayudarnos a desarrollar y pulir nuestros atributos cristianos que no se pueden refinar sino por medio de la oposición y en el horno de la aflicción. De modo que en una vida llena de obstáculos e imperfecciones, todos agradecemos las segundas oportunidades. En 1970, como estudiante de primer año de BYU, me inscribí en un curso básico sobre el fundamento de la física impartido por Yale Baliff, un destacado profesor. Al final de cada unidad del curso, nos hacía un examen. Si un alumno obtenía una nota suficiente para aprobar, deseaba mejorarla. El profesor Baliff le permitía tomar un examen modificado que abarcaba el mismo material. Si el alumno mejoraba su calificación en el segundo intento, pero seguía sin estar conforme, podía tomar un examen por tercera o cuarta vez. Al darme tantas segundas oportunidades, él me ayudó a sobresalir y al final a obtener una A. Era un profesor extraordinariamente sabio que inspiraba a sus alumnos a seguir instándolos a tomarse el fracaso como un maestro, no como una tragedia, y a no tener que temerle al fracaso, sino a aprender de cada uno de ellos. Hace poco llamé a este gran hombre, 47 años después de haber tomado el curso de física, y le pregunté por qué estaba dispuesto a permitir que los alumnos hicieran intentos ilimitados para mejorar sus calificaciones. Su respuesta fue: quería estar del mismo lado de los alumnos. Si bien nos sentimos agradecidos por las segundas oportunidades después de nuestros errores o fracasos intelectuales, asombro nos da la gracia del Salvador al darnos segundas oportunidades. Nadie está más de nuestro lado que el Salvador. Él nos permite tomar y seguir tomando sus exámenes. Llegar a ser como Él requerirá incontables segundas oportunidades en nuestras luchas diarias contra el hombre natural, como controlar los apetitos, aprender la paciencia y el perdón, vencer la pereza o evitar los pecados de omisión, solo para mencionar algunos. Si errar es humano, ¿cuántas veces fracasaremos hasta que nuestra naturaleza deje de ser humana y sea divina? Miles. Sí, miles. Muy probablemente millones. Sabiendo que el sendero estrecho y angosto estaría lleno de pruebas y que los fracasos serían una constante diaria en la vida, el Salvador pagó un precio infinito a fin de darnos tantas oportunidades como fueran necesarias para superar con éxito nuestra prueba. La oposición que Él permite a menudo
Puede parecer insuperable y casi imposible de soportar, pero no nos deja sin esperanza. Para mantener nuestra esperanza resiliente en medio de las pruebas de la vida, la gracia del Señor siempre está lista y presente. Su gracia es un medio divino de ayuda y fortaleza, un poder habilitador que permite que los hombres y las mujeres alcancen la vida eterna y la exaltación después de haber realizado su máximo esfuerzo. Su gracia, su amoroso ojo, están sobre nosotros durante todo el recorrido a medida que nos inspira, aligera nuestras cargas, nos fortalece, alivia, protege, sana y de otros modos socorre a los de su pueblo aun cuando tropecemos por el sendero estrecho y angosto. El arrepentimiento es un don de Dios, siempre a nuestro alcance, que nos permite y nos habilita para ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. El arrepentimiento no es su plan B por si fallamos. El arrepentimiento es su plan. Este es el Evangelio de arrepentimiento y, como enseñó y señaló el presidente Russell M. Nelson, será un curso de estudio por toda la vida. En este curso de estudio por toda la vida, la Santa Cena es la manera que el Señor ha dispuesto para proporcionar un acceso continuo a su perdón. Si participamos con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Él nos provee cada semana el perdón mientras avanzamos de fracaso en fracaso a lo largo del sendero del convenio. Porque no obstante sus pecados, mis entrañas están llenas de compasión por ellos. Pero ¿cuántas veces nos perdonará Él? ¿Cuán vasta es su longanimidad? En una ocasión, Pedro preguntó al Salvador: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Al parecer, Pedro pensaba que 7 era un número lo suficientemente alto para hacer hincapié en la insensatez de perdonar tantas veces y que la benevolencia debía tener sus límites. En respuesta, el Salvador básicamente le dijo a Pedro que no contase siquiera, que no pusiera límites al perdón. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Obviamente el Salvador no estaba fijando un tope de 490 veces. Eso habría sido lo mismo que decir que participar de la Santa Cena tiene un límite de 490 veces y que en la 491 un auditor celestial intercede y dice: lo siento mucho, pero su carta de arrepentimiento ha expirado. De ahora en adelante, usted está solo. El Señor usó el cálculo de 70 veces 7 como metáfora de su expiación infinita, su amor inagotable y su gracia sin límites. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Eso no significa que la Santa Cena se convierta en una licencia para pecar. Esa es una de las razones por las que el Señor incluyó esta frase en el libro de Moroni. Mas cuantas veces se arrepientan y pidan perdón con verdadera intención, se les perdonaba. La verdadera intención implica verdadero esfuerzo y un cambio real. Cambio es la palabra principal que la guía para el estudio de las Escrituras utiliza para definir arrepentimiento. Un cambio que se efectúa en el corazón y en el modo de pensar, lo cual significa adoptar una nueva actitud en cuanto a Dios, en cuanto a uno mismo y en cuanto a la vida en general. Esa clase de cambio conduce al progreso espiritual. Así pues, nuestro éxito no consiste en ir de fracaso en fracaso, sino en progresar de fracaso en fracaso sin perder nunca el entusiasmo. En cuanto al cambio, consideren este sencillo pensamiento: las cosas que no cambian permanecen igual. Esta verdad evidente no pretende ofender su inteligencia, pero es la profunda sabiduría del presidente Boyka Packer que luego añadió: y cuando hemos acabado de cambiar, estamos acabados. Debido a que no queremos estar acabados hasta que lleguemos a nuestro Salvador, debemos seguir levantándonos cada vez que nos caigamos, con el deseo de seguir creciendo y progresando a pesar de nuestras debilidades. En nuestra debilidad Él nos asegura: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Solo mediante la fotografía secuencial o las gráficas de crecimiento podemos percatarnos de nuestro crecimiento físico. Nuestro crecimiento espiritual suele ser igualmente imperceptible si no es a través de las lentes retrospectivas del tiempo.
Sería prudente hacer a menudo una retrospección a través de esas lentes para reconocer nuestro progreso e inspirarnos a seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza. Estoy eternamente agradecido por la amorosa bondad, la paciencia y la longanimidad de Padres Celestiales y del Salvador que nos dan innumerables segundas oportunidades en este nuestro viaje de regreso a su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.
We express gratitude Agradecemos to the Mormon Tabernacle al coro del Tabernáculo Mormón beautiful music por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. Our concluding speaker for this El último discursante de esta sesión será el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. following Luego his de sus remarks, palabras, the choir el coro closes concluirá esta by singing, sesión cantando My Redeemer Vive lives. mi Señor. The benediction La última oración la ofrecerá el elder W. Mark Bassett de los 70. I add my welcome to Elder Garrett. Agrego mi bienvenida al elder Garrett Gong y al elder Ulises Soares a la incomparable fraternidad del Quórum de los 12. Sustaining President Russell Al M. sostener Nelson al presidente Russell M. Nelson como el profeta del Señor y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, formamos parte de una asamblea solemne divinamente decretada. Solemne porque los acontecimientos de esta última hora estaban previstos en los cielos desde antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo, quien dirige su obra, ha presentado hoy por medio del presidente Eyring a su profeta, su líder ungido ante nosotros, su pueblo del convenio, permitiéndonos manifestar públicamente nuestra disposición de sostenerle y seguir su consejo. Me gustaría añadir aquí a aquellos millones de miembros de la Iglesia que no están aquí en el centro de conferencias, que el Espíritu del Señor en este edificio durante el sostenimiento del presidente Nelson fue lo que exactamente hubieran anticipado, lleno de poder espiritual y una satisfacción abundante. Pero la asamblea dirigida por los cielos no se encuentra solamente en este centro de conferencias, sino por todo el mundo, en capillas de Asia, África y Norteamérica, en hogares de Centroamérica, Sudamérica y Europa, en patios cubiertos del Pacífico y en las islas del mar. Esta asamblea se encuentra en cualquier parte del mundo en que estén ustedes, incluso si su conexión no es más que una transmisión de audio por medio de su teléfono inteligente. Nuestras manos alzadas no fueron contadas por nuestros obispos, pero ciertamente fueron notadas en los cielos, pues nuestro convenio es con Dios y nuestro acto está registrado en el libro de la vida. La selección de un profeta la lleva a cabo el Señor mismo. No existen campañas, ni debates, ni postureo para hacerse con un cargo, ni disensión, desconfianza, confusión o conmoción. Yo también confirmo que el poder de los cielos estuvo con nosotros en la sala superior del templo cuando en oración rodeamos en círculo al presidente Nelson y sentimos la innegable aprobación del Señor sobre nosotros. La elección del presidente Nelson para servir como el profeta de Dios se llevó a cabo hace mucho tiempo. Las palabras del Señor a Jeremías también se aplican al presidente Nelson. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hace solamente 3 años, el elder Nelson, con 90 años, era cuarto en antigüedad y 2 de los 3 apóstoles que le precedían eran más jóvenes que él. El Señor, quien controla la vida y la muerte, selecciona a su profeta. El presidente Nelson, a sus 93 años, se encuentra con una salud impresionante. Esperamos que permanezca con nosotros durante 10 o 20 años más. Pero por el momento lo que estamos intentando es convencerle de que se abstenga de ir a las pistas de esquí. Si bien sostenemos al profeta como el ungido del Señor, quede claro que adoramos únicamente a Dios, nuestro Padre Celestial, y a su Divino Hijo. Es por medio de los méritos y misericordia y gracia de nuestro Salvador Jesucristo que podremos volver a su presencia algún día. No obstante, Jesús enseñó una importante verdad en cuanto a los siervos que nos envía. El que os recibe a vosotros, dijo él,
a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. La función más importante del profeta del Señor es enseñarnos acerca del Salvador y guiarnos a Él. Hay muchas razones lógicas para seguir al presidente Russell M. Nelson. Incluso personas del mundo lo calificarían como brillante. Como lo explicó el elder Stevenson, era doctor médico a los 22 años, un reputado cirujano cardíaco y un pionero de renombre en el desarrollo de la cirugía a corazón abierto. Otros reconocerían su sabiduría y buen juicio. 9 décadas de aprendizaje sobre la vida y la muerte, viviendo altruistamente, amando y enseñando a los hijos de Dios en todos los rincones de la tierra, y las experiencias que aportan madurez al tener 10 hijos, 57 nietos y 117 bisnietos. Este último número aumenta con bastante frecuencia. Un bisnieto nació el pasado miércoles. Los que le conocen bien dirían que el presidente Nelson ha afrontado las dificultades de la vida con fe y valentía. Cuando el cáncer le arrebató la vida a su hija de 37 años, Emily, dejando detrás de ella a un esposo amoroso y 5 niños pequeños, le escuché decir: yo era su padre, era médico y era apóstol del Señor Jesucristo. Pero tuve que inclinar mi cabeza y aceptar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque admiramos todas estas nobles cualidades, seguimos al presidente Nelson. ¿Por qué lo seguimos? Porque el Señor Jesucristo le ha llamado y designado como su atalaya en la torre. Carcassona es una imponente ciudad amurallada de Francia que se ha conservado desde la época medieval. Altas torres se yerguen desde sus murallas protegidas, construidas para atalayas que permanecían en aquellas torres día y noche, con la atención fija en la distancia para avistar al enemigo. Cuando los atalayas veían acercarse a un enemigo, su voz de advertencia protegía a la población de Carcassona del peligro inminente que no podían ver. Un profeta es un atalaya en la torre y nos protege de los peligros espirituales que quizá no veamos. El Señor le dijo a Ezequiel: a ti pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Con frecuencia hablamos de la necesidad que tenemos de seguir al profeta, pero consideremos esa pesada carga que el Señor coloca sobre su profeta. Si tú no hablas para advertir al malvado, y ese malvado muere por su iniquidad, su sangre yo la demandaré de tu mano. Apoyamos al presidente Nelson como habríamos apoyado a Pedro o a Moisés si hubiéramos vivido en sus días. Dios le dijo a Moisés: ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Escuchamos al profeta del Señor con la fe que sus palabras son como si vinieran de la propia boca del Señor. ¿Es esto una fe ciega? No, no lo es. Todos tenemos un testimonio espiritual de la veracidad de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Por nuestra propia voluntad y elección, levantamos la mano esta mañana, declarando nuestro deseo de sostener al profeta del Señor mediante nuestra confianza, fe y oraciones, y seguir su consejo. Tenemos el privilegio, como santos de los últimos días, de recibir un testimonio personal de que el llamado del presidente Nelson viene de Dios. Aunque mi esposa Kathy conoce al presidente Nelson personalmente desde hace casi 30 años y no tiene ninguna duda sobre su manto divino, tras su apartamiento, ella comenzó a leer todos sus discursos de conferencia general de los últimos 34 años, orando para recibir una certeza aún más profunda de su papel profético. Les prometo que este testimonio acrecentado les llegará a medida que lo busquen humilde y dignamente.
¿Por qué estamos tan dispuestos a seguir la voz de nuestro profeta? Para aquellos que buscan diligentemente la vida eterna, la voz del profeta brinda seguridad espiritual en tiempos muy turbulentos. Vivimos en un planeta con clamores de 1 millón de voces, Internet, nuestros teléfonos inteligentes, nuestras cajas de entretenimiento tan recargadas, todo ello reclama nuestra atención y arroja su influencia sobre nosotros con la esperanza de que compremos sus productos y adoptemos sus normas. El aparentemente interminable despliegue de información y opinión nos recuerda las advertencias de las Escrituras de ser llevados por doquiera, movidos por el viento y vencidos por la estratagema de aquellos que emplean con astucia las artimañas del error. Para anclar nuestra alma al Señor Jesucristo, se requiere que escuchemos a aquellos a quienes Él envía. El seguir al profeta en un mundo en conmoción es como estar envueltos en una manta cálida y reconfortante en un día gélido. Vivimos en un mundo de razón, debate, discusión, lógica y explicaciones. El cuestionar ¿por qué? Es positivo en muchísimos aspectos de nuestra vida, ya que permite que el poder de nuestro intelecto oriente una multitud de elecciones y decisiones que afrontamos cada día. No obstante, la voz del Señor suele llegar sin explicaciones. Mucho antes de que el mundo académico estudiara las repercusiones de la infidelidad en cónyuges e hijos llenos de confianza, el Señor declaró: no cometerás adulterio. Más allá del mero intelecto, atesoramos el don del Espíritu Santo. Aunque articulada con bondad, la voz del profeta con frecuencia será una voz que nos pedirá que cambiemos, que nos arrepintamos y que regresemos al Señor. Cuando se requiere corrección, no la demoremos. Y no se alarmen cuando la voz de advertencia del profeta vaya en contra de las opiniones populares del momento. Las ridiculizadoras bolas de fuego de los irritados incrédulos siempre son lanzadas en el momento que el profeta comienza a hablar. A medida que sean humildes en seguir el consejo del profeta del Señor, les prometo una bendición adicional de seguridad y paz. Y no se sorprendan si en ocasiones sus respectivas perspectivas personales no estén inicialmente en armonía total con las enseñanzas del profeta del Señor. Estos son momentos de aprendizaje, de humildad, en los que nos arrodillamos en oración. Caminamos hacia adelante con fe, sabiendo que con el tiempo recibiremos más claridad espiritual de nuestro Padre Celestial. Un profeta describió el don incomparable del Salvador como la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. El sometimiento de nuestra voluntad a la de Dios es, de hecho, no un sometimiento, sino el comienzo de una victoria gloriosa. Algunos procurarán diseccionar en extremo las palabras del profeta, devanándose por determinar cuál es su voz profética y cuál es su opinión personal. En 1982, 2 años antes de ser llamado como autoridad general, el hermano Russell M. Nelson dijo: nunca me pregunto cuándo habla como profeta y cuándo no. Lo que me ha interesado es ¿cómo puedo parecerme más a él? A esto agregó: mi filosofía consiste en dejar de colocar signos de interrogación tras las declaraciones del profeta y más bien poner signos de exclamación. Esta es la manera en que un hombre humilde y espiritual eligió ordenar su vida. Ahora, 36 años después, es el profeta del Señor. En mi vida personal, he comprobado que a medida que estudio en oración las palabras del profeta de Dios y meticulosamente, con paciencia, alineo espiritualmente mi voluntad con sus enseñanzas inspiradas, mi fe en el Señor Jesucristo siempre aumenta. Si decidimos dejar de lado su consejo y determinamos que nuestro criterio es más acertado, nuestra fe queda mermada
y nuestra perspectiva eterna se nubla. Les prometo que en tanto permanezcan resueltos en seguir al profeta, su fe en el Salvador aumentará. El Salvador dijo, todos los profetas han testificado de mí. Un profeta no se interpone entre ustedes y el Salvador. Más bien, permanece a su lado y señala el camino hacia el Salvador. La mayor responsabilidad y el mayor don de un profeta a nosotros es su testimonio firme, su conocimiento certero de que Jesús es el Cristo. Como Pedro en la antigüedad, nuestro profeta declara, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En un día futuro, cuando reflexionemos sobre nuestra vida mortal anterior, nos regocijaremos de haber caminado por la tierra en la misma época en que un profeta viviente. En aquel día ruego que podamos decir, le escuchamos, le creímos, estudiamos sus palabras con paciencia y fe, oramos por él, le defendimos, fuimos lo suficientemente humildes para seguirle. Le amamos. Les dejo mi solemne testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor y Salvador, y de que el presidente Russell M. Nelson es su profeta ungido en la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial, al terminar esta sesión de la conferencia, expresamos nuestra gratitud por lo que hemos escuchado, en particular por lo que hemos sentido. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a actuar y hacer aquellas cosas que nos acerque más a ti. También te damos gracias por esta asamblea solemne, por el privilegio y la bendición de levantar nuestras manos y unir nuestros corazones para sostener a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson, sus consejeros y el coro de los 12, quórum de los 12. También te damos gracias, Padre, por los sentimientos que hemos tenido cuando levantamos la mano y reconocer en nuestros corazones a Él. Te pedimos, Padre, que nos bendigas para que nuestros corazones se sientan unidos y que podamos ser uno en seguir a nuestros líderes, para que podamos estar junto a ellos y podamos cumplir y ser hijos e hijas del convenio. Te amamos, expresamos gratitud por esta sagrada ocasión, en particular por tu Hijo, por su vida, su sacrificio y el conocimiento de su resurrección. Y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.